buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a otro Coffee Break con Nico Sastre. Y hoy vamos a hablar con él y también vamos a hablar sobre su libro O No, Microaventuras y Plumas. Déjame te digo que está precioso. Muchas gracias. Yo, pues verás, ya no soy un infante, pero de todos modos me gusta mucho. Tengo un hijo de 5 años y dije, bueno, pues para él todavía no. Pero estaba leyendo tu libro y se metía mi hijo, se ponía a ver las ilustraciones y se aprendió el microbiota, se aprendió varios, pues que los lactobacilos, varios de los personajes que tenemos aquí. Entonces, eso me encantó de tu libro de primera instancia. Y bueno, para no agobiar a los demás ahorita, primero quiero presentarte. Nico Sastre, entiendo que eres médico veterinario zootecnista. Sí. Y pues bueno, ¿cómo es que un médico veterinario llega a hacernos este libro tan bonito? Platícame cómo fue que decidiste presentarnos esto, hacer el libro. ¿Cómo fue del momento en el que fuiste médico y decidiste llegar a esto que tenemos aquí? Bueno, pues todo empezó, primero gracias por el espacio, todo empezó porque yo en tercer semestre llevé la materia de bacteriología y micología veterinarias y eso pues en la carrera es muy importante porque pues tienes que conocer los microorganismos desde que estás con los animales vivos hasta cuando los procesas en alimentos que vamos a consumir, ¿no? Esa es parte importante de la carrera también. Entonces, desde las primeras materias del cuadro común, digamos, en el tercer semestre, y fue mi materia favorita, la doctora Carolina II, a quien llamo mi mamá académica. Ella fue la que terminando el semestre, fue mi mejor materia por mucho en la licenciatura, yo creo. Y ella me dijo, oye, tienes como que potencial para esto, ¿no quieres venirte al laboratorio de ayudante de profesor? Y entonces entré contratado como ayudante de profesor clase A, creo que se llama, ¿no? Que es como la más baja. Ajá. Y me dieron fue mi primer trabajo, de hecho me pagaban creo que 3 o 4 horas de ayudante de profesor. Y pues ahí te entras tú a un laboratorio con los microscopios, con los medios de cultivo, con el termociclador para hacer PCR, cosas que son mucho más, pues que muchas personas no alcanzan a ver ni siquiera que hayan estudiado eso, porque no, o sea, son pruebas más complicadas. Entonces la doctora me vio potencial, me metió al laboratorio y en ese inter me dijo, oye, pues a los estudiantes de más como avanzados se pueden capacitar y ayudarnos dando clases en el laboratorio. Entonces pues yo estuve como 1 año y medio capacitándome, aprendiendo y viendo también bacterias, porque este laboratorio es de hongos. El laboratorio donde yo entré es el laboratorio de micología de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, el Campus CU. Y entonces yo ahí pues tuve esta primera exposición a lo que es el enseñar, ¿no? La docencia. Entonces tuve que tomar ahí varios cursillos y pues primero ver cómo lo hacían los profesores y ya después me soltaron, ¿no? Me dijeron, bueno, dividían los grupos en dos, ¿no? Entonces esta mitad del grupo para el laboratorio vas a ser tú y ya depende de ti. Y me tocaba de pronto cubrir cuando no llegaba algún profesor, ¿no? Pero pues fueron más de 3 años que yo estuve trabajando con esto y pues la licenciatura dura 5, entonces digamos que la mayoría estuve ahí. Luego me fui a avicultura, pollos y gallinas, de ahí los protagonistas, ¿no? Porque ahí había más dinero, porque ahí había más oportunidad, por lo que sea, ¿no? Terminé trabajando ahí y haciendo mi servicio social en laboratorio también, en laboratorio de bacterias y hongos. Entonces, pues fue como que una exposición para mí de todo, pero en todo lo que ya había visto de microbiología, pero en pollos y gallinas. Y bueno, pues ya ahí terminé haciendo mi tesis más enfocada en nutrición de pollos y ya con eso me titulé, ¿no? Entonces por eso cuando empecé yo a subir videos, que ocurre la pandemia, hay un coronavirus que es muy frecuente en pollos y bueno, en gallinas también, que es el virus de bronquitis infecciosa. Es un coronavirus, se transmite igual que el de los humanos, es algo muy parecido que pues cuando empezó este problema yo dije, yo le sé a eso, o sea, yo trabajé con coronavirus, yo no de humanos creo que llegué a ver ahí como un poquito, pero al final los principios son los mismos, entonces terminé
yo empezando a subir videos desmintiendo cosas, de que los coronavirus no existen y que las vacunas y eso me posicionó a mí en redes. Durante la pandemia fue donde más crecí, resolviendo dudas sobre vacunas, sobre virus, sobre pandemias, ¿no? Que al final esto se llama zoonosis, un virus que se transmite de animales a humanos, y eso llegó a conocer gente que ahorita está pues aquí en la editorial y me dijo, oye, pues está este proyecto. Bueno, hay un proyecto de divulgación. Inicialmente a mí me dijeron, puede ser un libro de mascotas. Y yo dije, no, creo que lo que yo más puedo aportar es, o sea, sí le sé a las mascotas, pero lo que más trabajé es el micromundo, entonces, ¿por qué no hacemos algo así? La ilustración va a quedar muy bien, entonces yo lo tengo así como que pensado para niños y niñas, ¿no? Para infancias y así fue como llegó a esto, ¿no? Todo lo que pasó para terminar el Oye, pero qué padre. De hecho, yo también, pandemia fue lo que a mí me posicionó en la parte de los libros. Siempre leí, pero justamente en pandemia dije, bueno, pues voy a leer más y lo voy a platicar a la gente de los libros que yo leo. Entonces, pues qué bueno que eso te llevó a esto. Y justamente una de mis preguntas iba a ser, ¿por qué un pollito? Pero ya nos dijiste. Sí. Pero seguramente te lo preguntan mucho, ¿el pollito eres tú? Sí, digamos que el pollo es como una visión de lo que a mí me pasaba. Yo me enfermaba mucho de niño, como muchos, ¿no? Entonces, es entender qué es lo que pasa cuando tú te enfermas, que ahí tenemos herramientas para reducir riesgos, cuando pues uno trae síntomas y entonces pues es importante cuidarse uno, cuidar a los demás, pero eso de niño tú no lo entiendes, ¿no? Es como que pues me la paso enfermo, me perdí eventos, me acuerdo que me perdí una foto de grupo de la primaria y eso me dolió mucho, porque era una profesora que yo quería mucho. Algún campamento o algo así, que no fui, en detalles así por estar enfermo, tragué antibióticos como si fueran caramelos, cosa que está muy mal, porque pues, la inmensa mayoría de infecciones en niños son virales. Entonces todas esas cosas es como que lo reflejé ahí de, a ver, nunca me lo pregunté, o sea, solo no me gustaba, ¿no? Yo empezaba a sentir algo y decía, ya se me arruinó la vida, ¿no? Estoy enfermo otra vez. Y entonces, pues esa situación me llevó a reflejarlo, ¿no? El pollo se llama Nico. Esa fue idea principalmente pues de mi editora y de Mane, que es mi amigo que está aquí, ¿no? Mane Mesiux, nombre artístico. Y él fue el que dijo que sea Nico, ¿no? O sea, estaría padre y ya, entonces, pues es lo que a mí me pasaba. Y el reflejo del profesor pues es como a lo que yo aspiraba, ¿no? O sea, yo veía ejemplos en mis profesores, en mi mamá, en mi abuelo, de alguien que sabía muchas cosas y yo quería hacer eso, yo quería saber cosas. Eso sí, básicamente, sí. Oye, sí, y el profesor Gallo, acabas de mencionar que personas que admirabas, y en algún lado escuché otra entrevista donde dices que también mucho inspirado en tu abuelo, ¿no? Porque era médico. Ajá, sí, mi abuelo era médico cirujano, especializado más bien en cirugía reconstructiva de mano. Esa era como tenía no sé cuántas especialidades. Y pues para mí era muy impactante, ¿no? Cuando lo llegaba yo a ver con su bata blanca. Así que, por cierto, la bata blanca es algo que cada vez está más en desuso para los médicos, sobre todo cuando están viendo pacientes infecciosos, porque por las mangas acumulan microbichos y se llama fomite. Es un objeto que no está vivo, pero que disemina seres vivos como las bacterias y los hongos. Pero bueno, un médico cirujano como él o como mi tío que siguió sus pasos, pues ven pacientes que es, pues qué te voy a quitar, qué te voy a poner, ¿no? ¿Qué te voy a corregir? Entonces ellos no ven gente enferma, y sí es mucho como de prestigio, ¿no? La bata blanca entonces cuando lo llevaba yo a ver la bata blanca decía, wow, es una persona que impone mucho, siempre traje, siempre corbata, arreglado, todo. Entonces sí es cuando veo el Gallo, veo mucho a mi abuelo ahí reflejado, porque si bien yo no estudié medicina humana porque detesto tratar con humanos que anden sintiéndose mal, y porque el entorno también es muy... A mí no me gusta, pues los médicos sabrán a lo que me refiero, ¿no? Tengo muchísimos amigos médicos, saben que es una cosa que catastrófica, ¿no? Salen muy, muy mal por temas de guardias y cosas así. En veterinaria también pasa, pero no tanto, entonces también por eso yo dije, pues al menos voy a ver animalitos, si me voy a estresar, pues que sea viendo animalitos. Y entonces sí, mi abuelo tiene mucha influencia ahí, porque para mí nunca me exigió como calificaciones o cosas así de que tienes que sacar 10, no, pero yo lo hacía porque para mí era muy importante que él estuviera orgulloso, él y mi mamá, ¿no? Mi mamá sí era un poquito más exigente conmigo, y pues, si me iba mal, me acuerdo mucho, mi mamá eso creo que no lo he dicho, pero cuando llegaba yo a sacar como un 8 un 7, que era muy raro, pero sí era como que me decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hiciste mal? Entonces me sentía yo muy mal de que, pero ¿por qué? ¿Qué estúpidos? Bueno, ¿por qué hice, no? Y entonces yo no quería ese interrogatorio de mi madre.
de que yo me hubiera ido mal. Entonces casi siempre fui alumno bien portado, con buenas calificaciones. Y pues nada más mi abuelo pues era como de felicidades, ¿no? O sea, muy bien hecho, ya. Para él siempre fue muy importante la academia, y la UNAM para él era su casa, ¿no? O sea, sí, lo veía como su segunda casa. Qué bonito, la verdad, qué bonito, porque dije, Nico tendrá relación, pero creo que esto también a los niños les puede gustar mucho, por lo mismo de que igual ellos mismos ven a sus padres o a un abuelo como una figura imponente, grande, como una figura a seguir, y probablemente lo puedan ver en el profesor Gallo, que eso me pareció fantástico. Y quería decirte que, como te mencionaba al principio, me gustó mucho, pero aparte yo también aprendí. Qué bueno. Porque hay muchas cosas que a lo mejor alguna vez vi, pero una embarradita, no sé, en mis clases de biología, ¿no? Tal vez, porque yo soy abogada, o sea, yo sí, nada que ver. Pero estaba leyendo y dije, caray, ¿a poco se llama así y se llama así? Y te digo que lo estaba viendo con mi hijo se asomó así de, ay, ¿qué es eso? Y me acuerdo perfecto que hay una página donde hablas de la regla o la ley de los 5 segundos, de se cayó no sé qué, y yo, ¿ya viste cómo si no está bien comer? Entonces, me parece que aprendes mucho y de una manera muy divertida. Insisto, mi hijo es muy chiquito todavía y de todos modos se absorbió muchas de las cosas que vienen aquí, y va relacionado con mi siguiente pregunta. Para hacer para los niños necesita ilustraciones. ¿Cómo fue el proceso de esta edición, de las ilustraciones, de que aquí las ilustraciones son de Rosemary, ¿sí? ¿Cómo fue el proceso de que ella haya hecho las ilustraciones? ¿Tú le dijiste cómo? ¿Qué hicieron? Cuéntame. Bueno, mi queridísima ilustradora Rosemary Sin fue seleccionada de un lote, me mandaron como 10 ilustradores que se podían. Fue la primera cuenta que vi y dije, ella, o sea, obviamente vi todos, pero yo lo que quería transmitir con el libro no era miedo, era como conocimiento de la existencia de estos microseres. Y entonces, como yo fui muy enfático con mi editora en decir, no quiero que se diga que son buenos o malos, porque no tienen una intención, no hay moralidad, no hay maldad, no hay de que te quieran hacer algo. Entonces sí, hay que ponerles cara como de tontitos, porque así los veo yo, están como que nada más ahí existiendo, y dependiendo de lo que tú hagas, van a reproducirse, hacer daño o incluso hacerte un beneficio. Entonces vi las ilustraciones de Ross en su Instagram y tenía ahí algunas cosas donde como que animaba objetos, ¿no? Que si una hamburguesa o que si un perrito, y les ponía justo la cara que yo quería ponerle a una bacteria. Entonces, pues bueno, ya yo dije ella, ni me avisaron, de pronto me llegaba como que un boceto basado en lo que yo había escrito. Creo que sí fue así, pero si no, lo que pasó al final es de que yo sí o sí tuve que mandar ejemplos. Es decir, cuando me preguntaron cómo es una bacteria gram positiva o cómo es un hongo, yo lo que hice fue fotos que yo tenía, que yo tomé en el laboratorio, y fotos de Google y fotos de stock, en donde dije, esto es una bacteria y la ilustración debe ser como con esos colores, de ser posible, porque pues también hay que considerar otras cosas a la hora de la edición, ¿no? Y que no se salga mucho de como la paleta de colores. Entonces, pues con una breve descripción y un ejemplo de los colores y fotos reales, Ross mandaba los primeros bocetos. Tuvimos como, pues la primera vez, no recuerdo haber sido como de que no, esto está mal, ¿no? O sea, eran cambios mínimos. Me acuerdo que me dijo Tania, mi editora, oye, Ross está pidiendo que si nos puedes hacer como que o sea, yo no tenía contacto directo con ella, era a través de la editorial. Y entonces me dice, Ross está pidiendo si no tienes un como boceto, o sea, de que cómo te lo imaginas tú o algo así. Y entonces yo le mandé una foto del estafilococo, de la primera, digamos, bacteria que se aparece en el microdex, y le dije, pues es que me lo imagino así, ¿no? La carita de estúpido, y así, ¿no? Es un racimo de uvas que está así, estos son los colores. Y en la siguiente
ilustración que me mandó me hizo llorar porque estaba tan bonita y tan como que yo no me lo imaginaba tan perfecto así, y entonces sí fue, ya después de eso fue muy fácil. O sea, yo me adelantaba y le mandaba más o menos cómo tenían que ser, ¿no? Las bacterias, las que siguen son así, los hongos son así, y ya venían cosas muy específicas. Por ejemplo, si ustedes se fijan en los hongos filamentosos como Aspergillus o Penicillium, tienen su cabeza conidial, digamos, su cabecita donde tiene sus pelitos, sus esporas, ¿sí? Y luego baja a un como tronquito y baja a una serie como a un filamento que está segmentado. Eso tuvo, o sea, eso se lo dije yo a Ross, le puse como, estos son seres pluricelulares como nosotros, entonces cada segmento, en el caso al menos de este tipo de hongos, cada segmento es una célula, entonces si le hacen acercamiento, cada tabiquito del hongo tiene una carita también, porque es una célula viva. Entonces, pues hasta esos detalles técnicos intentamos hacerlo como de acuerdo a la realidad basada en evidencia científica, y fueron a través de un intercambio de dibujos que yo le mandaba y ella los perfeccionaba y ella los regresaba como muy bonitos y muy coloridos, ¿no? Ah, mira, qué bueno, quiere decir que hicieron como que clic inmediato con esto de las ilustraciones. Y otra vez el ejemplo de mi hijo, pero pues porque yo te digo, lo estaba viendo con él, sí me decía, a ver, ¿cómo se ven en la vida real? Y ya le enseñaba, ¿no? Y me decía, ¿por qué no tienen carita feliz? Sí. Y hablando de eso, porque ya irán viendo, por ejemplo, aquí tiene las ilustraciones, ay, se me pasó, y viene como una foto de cómo se ven, ¿no? Ajá. Bueno, y los que saben, seguramente igual ya te preguntaron, los que también saben o ubican Pokémon, que incluso aquí viene como el Microdex, sí está como inspirado en eso, el cómo pusieron ataques, el nombre y todo. Sí, la verdad es que, por ejemplo, eso del Microdex es una idea que yo ya tenía desde hace, ¿cuántos años tengo? 15 años, no, sí, 14 años ya. Y esa fue porque yo así me los aprendí. Más que como Pokémones, me los aprendí como si fuera un videojuego de peleas. Entonces, a mí se me hizo muy fácil porque decía, claro, el estafilococo tiene esta armadura y tiene este poder, ¿no? Esta toxina para destruirte, y tiene esta estrategia de defensa, y tiene y realmente pudiéramos ir muy, muy a fondo. Hubo cosas que, pues, por la longitud y por la edad a la que va dirigida yo no pude poner, pero sí, la idea de hacerlo como Pokémon justo fue para el grupo de edades que va, y porque pues Pokémon tiene ligera experiencia en entretener niños y niñas, ¿no? Entonces por eso el punto es como hacerlo de una forma caricaturesca con esa inspiración del Microdex, porque yo decía como, una vez que en la historia se encuentra una bacteria, ¿cómo van a saber qué es? ¿No? Pues lo van a tener que identificar. Nosotros utilizamos pruebas bioquímicas, ¿no? O sea, la ponemos a la bacteria en ciertos medios de cultivo que va a generar un cambio, y tienes tu manual y dices, ok, positivo a tal, negativo a tal, es Escherichia coli. Por el color, por todo eso, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le enseñas eso a una criaturita de 6 años? Pues es bien fácil, nosotros vamos a hacer una maquinita, un clic, y va a decir, ¿quién es ese Pokémon? Es tal, y estas son sus características, ¿no? Bueno, no buenas, ¿no? Pero con lo que puede hacer un beneficio, con lo que puede hacer un daño, y así como que un dato, ¿no? Entonces, para mí, como generación Pokémon, que estaba bien chavillo cuando eso, la verdad es que era muy emocionante cuando salía uno nuevo, ¿no? Era como, ¿quién es ese Pokémon? No, pues ¿qué tipo es? Es tipo piedra, tiene estos poderes, tiene estas evoluciones, y entonces en la microbiología, pues la verdad es que sí es un poco así, si bien no va a cambiar, no va a evolucionar a otra especie distinta, sí tiene ciertos poderes que los hace cambiar de forma, crecer más, protegerse más, producir más cosas. Entonces eso es algo que nosotros, digamos que a gran escala pudiéramos decir como, pues tú también, ¿no? De pronto eres un bebé y luego vas así creciendo, eres lo mismo, la misma especie, pero vas haciéndote, y si vas al gimnasio, y si entrenas, y si cosas, los microorganismos tienen esos detalles, pero como que más notorios, diría yo, ¿no? Porque se reproducen a una velocidad impresionante y producen una serie de sustancias que al ser ellos más chiquititos y reproducirse más rápido, su evolución es mucho más veloz que la nuestra. Entonces de pronto sacan unas cosas que dices, ¿cómo es posible, no? O sea, descubren microorganismos en estaciones espaciales, en el fondo del mar, y cada uno de esos tiene secretos que está bien divertido descubrirlos.
Oye, qué interesante, porque aparte, yo también como generación Pokémon podría decirte, sí funciona, porque yo me acuerdo que yo me sabía todo así Exacto. de, este se llama así, el fuego contra planta, contra no sé Ajá, qué tanto, sí. entonces creo que fue una buena táctica. ¿Y se te ocurrió a ti o, como me dices, o también, te lo sugirieron y estuviste de acuerdo? O sea, No, esa sí tú fue desde el mía. principio. Sí, de hecho, el hecho de que fueran animales los protagonistas y que fuera el microdex, esa sí fue idea mía, porque yo ya había visto algo parecido en otros divulgadores que hacían como, nunca con microorganismos, pero por ejemplo con hongos, con hongos macroscópicos. Hay un creador conocido que se llama la Biodex, que pues su contenido es así, no es como hacer divulgación poniendo una especie no, es biodex, ¿no? Entonces pone plantas, pone hongos, pone animalitos, y así es como, me acuerdo que alguna vez me dio un boceto de una Amanita muscaria, el hongo con la cabecita roja y puntitos blancos, el clásico hongo macroscópico, y entonces yo ya tenía esa idea de hace mucho tiempo, ¿no? Por cómo me los aprendí yo y porque ya había visto que algunos estaban haciendo algo parecido. Creo que hace poco vi que alguien en España había hecho algo así parecido de microdex, pero no tan así, pues como con mucho más técnico. Y entonces dije, bueno, sí, no, es difícil tener una idea 100% original, ¿no? Que para empezar está sacado de Pokémon, pero como herramienta de divulgación se me hace muy, muy valioso. Y además, me acuerdo que alguna vez a mi esposa yo le había sugerido presentar, a ella es ornitóloga, entonces decía, ¿por qué no presentas a las aves como si fueran Pokémones? Porque justo son tantas y tan variadas y tantos colores que eso le va a generar interés a la gente, ¿no? Entonces ya tenía yo eso, nomás que no lo había plasmado de esa forma. No, creo que fue un acierto, por lo menos yo creo que sí, porque sí es más fácil aprenderlo, pues, no quiero decir lo importante, pero tal vez lo relevante, ¿no? Uh-huh. Y este proceso, ¿cuánto duró? O sea, la escritura, el diseño, ¿cuánto te tardaste en tenerlo ya así en tus manos? ¿Cuánto fue? Pues yo tenía un límite de tiempo desde, o sea, finales de noviembre, creo que yo ya tenía que entregar el texto. Okay. Entonces, la primera llamada por teléfono fue con Mane en mayo del año pasado, y yo lo tuve en mis manos en abril de este año, entonces fue un poco menos de un año, realmente sí fue rapidísimo. Ellos me dijeron, escribe como puedas, ¿no? O sea, lo que se te ocurra. Entonces yo realmente me puse a escribir. De pronto tenía mis bloqueos, pero ya se estaba acercando la fecha y nos faltaban ahí algunas cosillas. De hecho se atrasó como un par de meses, según me acuerdo. Entonces sí fue, mayo del año pasado la llamada, y empezamos. La primera junta que yo vine aquí a Santillana fue en junio, y ahí ya hablé con Mane y con Tania, la editora, y ahí ya nos pusimos a hacer como lluvia de ideas, y salió como que el propósito del libro, más o menos que queríamos que fuera narrativa, y no nada más como dar datos, ¿no? Claro. O sea, sí, iba a ser un libro de divulgación, pero iba a tener como una estructura, ¿no? Que eso fomentara justo más interés y más, pues sí, que lo vieran más y lo vieran más bonito. Y ya nos platicaste cómo fue que llegaste desde el inicio a esto, pero ¿tú ya tenías idea de escribir un libro o fue la sugerencia y dijiste va? Sí, pasó algo curioso. Yo, uno de mis mejores amigos que hice gracias a esto es Odín Dupeyron, y yo un mes antes aproximadamente solemos de pronto tomarnos un café cuando no estamos ocupados, sobre todo el que se la pasa viajando. Y entonces él, estaba yo en esta encrucijada de que ya me cansé de hacer lo mismo, o sea, estoy contento, sí, pero siento que algo me falta como propósito. Y él lo dice, él no es psicólogo, pero da muy buenos consejos y es una persona con mucho criterio, entonces sí lo veo como, aunque lo agarre de burla, sí es mi viejito de consejos, el de Perón. Entonces, él me metió la idea, a ver, ¿por qué no empiezas a hacerle así? Escribí un libro, ponte a escribir, hazle así, yo te ayudo, ¿no? O sea, la verdad es que ha sido una amistad muy, muy bonita, porque pues intercambiamos muchos puntos de vista, y sé que yo puedo recurrir a él y él a mí en lo que le pueda ayudar yo con mi experiencia, sobre todo en temas pandémicos. Ahí sí me buscaba más él, ya en temas trascendentales, ahí sí yo lo busco mucho más a él, ¿no? Entonces me dijo, escribe un libro, y dije, pues sí, estaría. Entonces me puse
a la tarea de escribir, y fíjate lo que son las cosas. Ahorita me acabo de acordar que por ahí de 2021 yo había dicho que había empezado a escribir un libro, y sí, lo empecé a escribir, llevaba como 10 páginas de mi experiencia en la pandemia, pero era un libro muy crudo, era un libro muy, por ahí lo debo tener todavía, porque pues en aquel entonces falleció mi abuelo materno de COVID en marzo de 2021, y yo leí miles de mensajes de gente que la estaba pasando muy mal, y por un lado gente que la estaba pasando muy mal y gente que no entendía nada y me estaba insultando por la divulgación que yo estaba haciendo. Entonces todo eso llevó a que saliera una cuestión muy negativa de mi parte. Creo que también es necesaria que se sepa, pero no de la forma que la estaba escribiendo quizás. Entonces qué bueno que pueda hacer este acercamiento más bonito y no una cosa como la que estaba haciendo. Sí, pero la dejé. La verdad es que dije no, y aparte qué flojera, y aparte lo que me voy a tardar y lo que lo voy a difundir. Y entonces pues esto llegó solo, no lo busqué yo. Eso fue lo padre. Sí, mira, tarde o temprano las letras te iban a alcanzar de esta manera, entonces eran señales. Oye, y se nos está acabando el tiempo, pero antes de eso quiero preguntarte, ¿qué esperas tú con tu libro? Que sea de divulgación y todo, pero que se diviertan, no sé, una vez que lo tuviste ya en tus manos, ¿qué es lo que dijiste? Quiero que mi libro pase esto con él. Pues primero, sí, yo es un sector de edades al que yo no había llegado, apenas, o sea, me sorprende pues lo mucho que ha pasado en cuanto a que me mandan fotos, papás y mamás con sus hijos no leyendo el libro. He podido ir a un par de eventos fui a una secundaria donde eran 130, 140 pubertos, y pues es una edad que nadie me conocía ahí, ¿no? Los profesores sí, pero los chavos no. Entonces yo espero justo eso, tener un acercamiento a la juventud de menores de edad, y así también a sus padres. Ya he tenido como una pizca de lo que es esto, o sea, de lo que es llegar a otros canales. Yo sí creo que al menos la creación de contenidos debe ser uno por uno. Claro que todos queremos hacernos virales y monetizar y todo eso, pero al final lo que nos deja un legado mejor para mí es cuando estás haciendo la labor de uno por uno. Y uno por uno en el tema de infancias es muy difícil, ¿no? O por obvias razones, ¿no? Además, las redes sociales no son un lugar generalmente para ellos. Sin embargo, hay contenidos muy valiosos. La cosa es saber filtrarlos y mostrárselos, pero pues es tanta porquería que a veces es difícil que papás y mamás lo encuentren. Entonces lo que yo espero es justo eso, llegar a más personas, y que esto abra puertas para que no solo la microbiología, sino el pensamiento crítico y el deseo de saber más y el conocimiento, y que se ponga otra vez en un pedestal, porque a veces se ve como que da flojera, o como que es elitista, y sí hay mucho de eso. Tenemos la culpa de que a veces somos muy herméticos y explicamos muy difícil y menospreciamos otra, pues no sé, que quizás las personas no hayan tenido esa formación, y entonces es como que, no, pero me voy a mi congreso súper especializado y el conocimiento se empieza a pudrir, ¿no? De que no se comparte, se pudre, no se mueve, no se está como el frisbee, que es esta colección, ¿no? Entonces, si no lo estamos pasando, pues vamos a tener pues una población que cada vez se va a ir quedando más atrás a medida que la tecnología avanza. Ay, qué padre, yo creo y espero que así sea, porque sí, como te decía, creo que es un material muy valioso, y qué mejor que con los infantes, que son los que siguen en estas generaciones. Oye, bueno, por último, antes de dar las gracias a Santillana y a Lo que Leo, quería preguntarte si tienes, no sé, alguna presentación, algún evento, qué viene ahora para Nico, y pues tus redes para que los papás de los niños te busquen y te sigan. Sí, pues lo que sigue es que me voy a casar en 2 semanas, entonces sí, me voy a Ensenada, ahorita estoy con eso, el 9 de agosto es la boda. Entonces eso es lo que sigue, por eso ahorita la editorial es como que esta es la última vez que me van a ver hasta septiembre, octubre, entonces pues lo que sigue. Por lo mismo, pues ahorita no, ya todas las presentaciones ya las hice. Lo que sigue pues es esperar las ferias del libro. Me parece que en noviembre, pero todavía no me confirma, entonces no puedo decir si sí o si no. Y ya después de eso, pues lo que siga. Yo intento subir videos todos los días, fotos, contenidos, pero ya presentaciones, por ese detalle de que sí me ha demandado mucho tiempo, ahorita no hay nada en puerta. Pero espero ya a partir en septiembre va a ser el Mad Rocks Fest, ahí estoy invitado.
No me acuerdo exactamente qué fechas son, pero ese sí ya está agendado, creo que es 4 y 5, va a ser acá en Ciudad de México en el World Trade Center y en Puebla. Y el 2 de septiembre, 3 de septiembre me parece, también voy a estar en Puebla y va a ser, pero ahí es un evento de porcicultura, ahí sí es como para empresarios que se dedican a cerdos y yo voy a hacer la parte de comunicación de la ciencia, ¿no? Entonces, pues son las cosas que ahorita me acordé, gente, pero sí, ya es hasta septiembre. Ajá. Ok, pues está padre porque también si alguien está interesado por ese lado, pues que vaya. Y tus redes sociales para los que nos en todos lados soy Nico Sastre, en todos lados, Facebook es lo que más uso, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, LinkedIn, Twitter, todo. Intento estar en todos lados. Sí, yo digo Twitter porque la vieja Sí. escuela, ¿para qué le cambian? Claro, se siente feo decirle así. Sí, dices ex. Pues bueno, Nico, muchísimas gracias, muchas gracias a Lo que leo, a Santillana y pues a ti por este hermoso libro. La verdad, creo que vale mucho la pena, como te decía al principio, no solo para los niños, también yo aprendí muchas cosas, entonces creo que vale mucho la pena para todas las edades. Y pues nada, cualquier presentación ahí te estaremos buscando y lo compartimos. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias.